Hola, soy Raquel. Hoy en Veganamente voy a preparar unas trufas de boniato y chocolate. Para hacerlas simplemente vamos a necesitar dos ingredientes: boniato y chocolate para postres. Este ya tiene azúcar, así que no le pondré ningún endulzante. Si no la tuviera, pues simplemente le incorporamos azúcar, sirope de agave o lo que queramos. Lo primero que haremos será limpiar bien los boniatos y llevarlos al horno. El tiempo de horneado depende bastante del tamaño del boniato. Este, por ejemplo, que es más pequeño, igual en 50 minutos está listo, y este igual necesita algo más. Tenéis que ir pinchando cada cierto tiempo para ver que esté blandito. Cuando veáis que el cuchillo se entra con facilidad, ya lo tenéis. Yo ya tenía este boniato asado, porque claro, tenía que enfriar y para manipularlo no me quería quemar, así que bueno, este ya está frío. Este ha estado 50 minutos a 200 grados. Y nada, lo pelamos. ¿Veis? Cómo sale el azúcar del boniato, me encanta. Cómo huele y cómo sabe y todo. La piel ya veis que sale muy bien. Lo troceamos un poco y lo ponemos en un vaso batidor. Y ahora trituramos. Ahora lo que haremos será fundir el chocolate al baño María. También lo podéis hacer al microondas si queréis, ¿eh? Pero bueno, yo lo voy a hacer al baño María porque bueno, me parece más rápido. Como veis, ya se ha fundido completamente el chocolate y ahora lo vamos a reservar dejándolo aquí dentro para que se mantenga caliente. Y ahora ponemos a calentar el boniato. Si estuviera recién sacado del horno no haría falta, pero como este ya está muy frío, tengo miedo que al echar el chocolate se solidifique y no se forme la crema, así que lo vamos a calentar. Ya está calentito, así que ahora le vamos a incorporar el chocolate. Y rápidamente mezclamos bien. Y podemos apagar ya el fuego incluso. Removemos bien hasta que quede todo integrado. Y una vez que ya está bien integrado, pues nada, lo ponemos en un recipiente y lo dejamos enfriar. Una vez que pierda temperatura, para agilizar el enfriamiento lo metemos en la nevera para que solidifique. Ya han pasado unas horas y como veis ya se ha solidificado la masa, se ha endurecido. Así que ahora simplemente vamos a sacar porciones, le damos forma y pasamos por el cacao en polvo. Y ya tenemos unas riquísimas trufas, súper fáciles de hacer y saludables. Aunque lleva algo de azúcar, muchísimo menos que las que se venden por ahí. Y este es el resultado. Veganízate. Y ya veis, tan solo 2 ingredientes para conseguir unas sencillas y deliciosas trufas de chocolate. Todos los ingredientes de esta receta abajo en la descripción del vídeo, donde también vais a encontrar todos los enlaces a mis redes sociales. Si os ha gustado la receta, que supongo que sí porque está increíblemente buena, dejadme un like bien gordo, suscribiros si no lo habéis hecho y darle a la campanita para que no os perdáis ninguno de mis vídeos. Y además me hacéis un favor si lo compartís con todo el mundo, cuanta más gente, mejor. Muchísimas gracias por visitarme otro día más y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao!